un tren que luego recordaría amarillo y polvoriento y envuelto en una humadera sofocante. Llegaba todos los días al pueblo a las 11 de la mañana, luego de cruzar las vastas plantaciones de banano. Junto a la vía, por caminos llenos de polvo, avanzaban lentas carretas tiradas por bueyes y cargadas de racimos de bananos verdes, y el aire era ardiente y húmedo, y cuando el tren llegaba al pueblo había mucho calor, y las mujeres que aguardaban en la estación se protegían del sol con sombrillos de colores. Ok, continúa. Los vagones de primera clase tenían sillas de miembre y los de tercera donde viajaban los jornaleros, rígidos escaños de madera, a veces enganchados a los otros. Venía un vagón de vidrios azules entre, enteramente refrigerado donde viajaban los altos empleados de la compañía bananera. Los hombres que bajaban de aquel vagón no tenían ni la ropa ni el color mostaza, ni el aire soñoliento de las personas que uno cruzaba en las calles del pueblo. Eran rojos como camarones, rubios y fornidos, y se vestían como exploradores, con cascos de corcho y polainas. Sí. Y sus mujeres, cuando las traían, parecían frágiles y como asombradas en sus ligeros trajes de muselina. No sé. Adelante. Norteamérica, explicaba su abuelo, el control con una sombra de desdén, el mismo de desdén que asumían los viajes familias del pueblo, ante todo los advendidos. Cuando Gabriel nació, todavía quedaba rastros de la fiebre del banano que años atrás había acudido toda la zona. Aracataca parecía un pueblo lejano, un lejano oeste, no solo por su tren, sus viejas casas de madera y sus hirvientes calles de polvo, sino también por sus mitos y leyendas. Hacia 1910, cuando la United Fruit había erigido sus campamentos en el corazón las sombreadas plantaciones de banano, el pueblo había conocido una era de esplendor y de roche. Corría el dinero a chorro, según se decía. Mujeres desnudas bailaban la cumbia antes magnante, que acercaban billetes al fuego para hacer sus cigarros. Esta y otras leyendas similares hacían llevado hacia aquel olvidado pueblo de las costa norte de Colombia y enjambre de aventuras y prostitutas despidiéndose de mujeres solas y el hombre que amarraba la mula en un horcón del hotel, trayendo como único equipaje al baúl de madera a un atadillo de ropa. Sí. Para doña Tranquilina, la abuela, cuya familia era una de las más antiguas del pueblo, aquella tempestad de caras desconocidas, de toldos de vía pública, de hombres cambiándose de ropa en la calle, de mujeres sentadas en baúles con los paraguas abiertos, y de mulas y mulas abandonadas, muriéndose de hambre en la cuadra del hotel, representaban simplemente la hojarasca, es decir, los desechos humanos que la riqueza bananera había depositado en Aracataca. La abuela gobernaba la casa, una casa que
Luego él recordaría Grande, Antigua, con un patio donde ardían en las noches de mucho calor el aroma con un jazminero y cuartos innumerables, donde suspiraban a veces los muertos. Para doña Tranquilina, cuya familia provenía de las Guajiras, una península de arenales ardientes, de indios, contrabandistas y brujos. No había una frontera muy definida entre los muertos y los vivos. Cosas fantásticas eran referidas por ellas como ordinarios sucesos cotidianos. Mujer, mujer menuda y férrea, de alucinados ojos azules, a medida que fue envejeciendo y quedándose ciega. Aquella frontera entre los vivos y desaparecidos se hizo cada vez más endeble, de modo que acabó hablando con los muertos y escuchándolos sus quejas, suspiros y llantos. Adelante. Cuando la noche, noche de los trópicos, sofocante y deseante, colores de nardos y jazmines y rumores de grillos. Caía brusca sobre la casa, la abuela inmovilizada en una silla a Gabriel. Entonces un niño de 5 años de edad asustándolo con los muertos que andaban por ahí, con la tía Petra, con el tío Lázaro o con aquella tía Margarita. Margarita Márquez, que había muerto siendo muy joven y muy linda, y cuyo recuerdo habría de arder en la memoria de 2 generaciones de familia. Si te mueves, le decía la abuela al niño, va a venir a tía Petra que está en su cuarto o el tío Lázaro. Hoy, casi 50 años después, cuando García Márquez despierta en plena noche en un hotel de Roma o de Bangkok, vuelve a experimentar por un instante aquel viejo terror de su infancia, muertos próximos que habitaban en la oscuridad. Aquella casa donde vivió el niño no era en realidad la de sus padres, sino la de sus abuelos maternos. Circunstancias muy especiales habían hecho de él un niño extraviado, en un universo de gentes mayores, abrumada por recuerdos de guerra, penurias y esplendores de otros tiempos. Luisa, su madre, había sido una de las muchachas bonitas del pueblo, hija del coronel Márquez, un veterano de la guerra civil, respetado por toda la región. Ok. Avanzamos, Ángel. Ya para cerrar aquí, se quedan leyendo. Me voy a ir con ellos. Continúa esa parte. Sí. ¿Tú, Ángel? Continúa. Había sido educado en una atmósfera de severidad y pulcritud muy castellana, por cierto, propia de las viejas familias de la región, que de esta manera marcaban distancias con los advenedizos y forasteros. ¿Le sigo? Sí, a ver, vamos a ver. Miren, el ciclo de lectura lleva ese ritmo, ¿no? En un tiempo determinado, 10, 20, 30 minutos. Aquí fue una probadita nada más. Resulta que yo no he leído qué, en el libro de tarea, y ese sí lo he leído varias veces. Pero resulta que cuando estoy encontrando en la primera parte de la lectura, que el autor era un dibujo de Marte. O sea, curiosamente, los protagonistas de Crónica de una muerte anunciada es el mismo autor. Y era un dibujo el amigo. Y curiosamente ahí aparece también. Hay algo que conecta de aquel libro y esto. Totalmente. Entonces, algo que el presidente de Bruselas, voy a ver qué pasa con ¿cómo? Acataca. Porque ahí pasa parte de la historia. Vamos a detenernos, la historia da para mucho, pero vamos a detenernos en lo que a mí, como conductor de ese círculo de lectura, me llamó la atención. ¿Qué pasó cuando la criada sacudió esa almohada y se disparó el arma? Detectaron algo tienen que decir ustedes de eso. Fue una imagen que no se le olvidó a él de por qué tenía que tener las armas sin balas, incluso en diferentes lugares, ¿no? La arma en un lado, las balas en otro lado, para que no hubiera ese problema. Y todo lo que marca específicamente desde dónde cayó la pistola, en el suelo, a dónde fue la bala, trozó el armario
luego la pared de su sala, y luego la pasó por la sala de la otra casa, y todavía, pero todavía pasa, y hace polvo la figura de yeso, dice, que está en la iglesia, o sea, atravesó 3 casas. La pregunta frente a ese misma escena, muchachos, en el círculo de lectura se vuelve un significativo por lo siguiente. Si tú te tendrías que imaginar esa escena para llevarla al cine, ¿cómo la contarías? La misma escena. La actuó de vuelta, no, pues imagínate que ya te pasó así, se pega adentro, vaya. O sea, tendría que hacer un tipo de movimiento, pues, o imaginarme que yo estoy adentro del libro. Y yo decía, ¿sabes qué? Mira, pues, estaba saliendo la mano, se cayó la pistola, se disparó, pegó al armario, pasó por el caso, y venía a hacer por una figura de ese que hay en la iglesia. Ok, grupo, a lo que voy con el círculo de lectura, vean cómo de alguna manera yo, que conozco del libro, orienté de alguna manera la parte significativa de qué es lo que me gustaría mucho que se aprovechara de este contenido en torno a la narrativa. Su nivel descriptivo es impecable. La narrativa de contar los hechos sobre la pistola, sobre el arma cuando se dispara y llegar hasta derrotar un salto, tiene una serie de significaciones dentro de la propia historia. Pero si me regresara que al fulano, a la crónica de una muerte anunciada, comienza con la muerte efectivamente del protagonista, dices, wow, ese es otro boleto. O sea, ¿a quién se le ocurre en una historia comenzar matando al protagonista? Y comienza contando la crónica para llegar a tener de cuentas cómo lo mataron. Entonces, enganchar al lector desde un principio, porque dice que lo destazaron como un cerdo, ¿no? Cuando dice, a la torre, lo destazaron como un cerdo, yo quiero ver en la historia del libro, a ver cómo fregó destazaron a este fulano y por qué lo destazaron. Eso te un pirujo de ratas. O sea, y en esas pirujeadas que se aventó un chorro de mujeres, pues obviamente eso es más de merecía, o sea, toma partido. No quiero spoilear tanto la historia, ojalá que tengan la oportunidad de leerla más a detalle, más adelante y todo, pero chequen como un círculo de lectura y yo le puedo empezar a sacar provecho. El elemento visual me gustó mucho como lo planteas tú, incluso hasta tú te metes en la historia y quisieras de alguna forma ser el director de esa escena para contarlo visualmente en una pantalla de esa forma. Tu narrativa fue bastante interesante, estuviste parafraseando el contenido de eso que te recomendé. Y lo hiciste muy bien. O sea, ¿qué significa eso? Significa, por todo, entonces, que podemos encontrar cualidades en nuestros participantes del fomento a la lectura para poder destrabar cosas maravillosas, valiosas, importantes. Se recomienda que cuando vayamos a sugerir en el círculo de lectura una determinada obra, pues la conozcamos. Yo ya no me meto todavía porque no quiero leer, pero de alguna forma, al estarlo así, vamos, dirigiendo el contenido en un tiempo determinado, a ustedes, a los tres se les puede ocurrir preguntar algo, sugerir algo, algo que les llamó la atención, que puede destrabar y dar tema para contar, por ejemplo, como ya conocía eso, me llamó mucho la atención que allá había el fulano que se estaba pasando por algunas mujeres. O sea, otra vez vuelve como que los temas comunes que pueden parecer muy interesantes o muy, es como que el mitote, los narra literariamente de una forma correcta. No sé si quieren comentar algo más, pero aquí sí estuvo bien logrado. No sé si tienen algún comentario sobre lo que acaban de leer. Es que yo entendí que conectaba a Kelly de pero más adelante porque vamos. Bien. Sí, porque habla de eso y luego habla de una platanera verde, y aquí también habla de una platanera verde, y dije, algo de ver ahí de conexión. A lo mejor aquí lo destazaron en la platanera y esto iban pasando por ahí. Lo que pasa es que con García Márquez, cuando estaba tallereando, era parte que era muy hábil ya en la escritura, detectaba esas capacidades en sus talleres, en los que tallereaban, en los que escribían, les revisaba y retomaba curiosamente pasajes, escenas interesantes de sus alumnos para incorporarlos a su obra maestra. Entonces, prácticamente el talento de García Márquez, aparte de que tiene mucho que, como experiencia como periodista, como político y más, muy fuerte, pero también la habilidad de poder encontrar las capacidades de sus alumnos para poder extraer contenidos interesantes.
¿Qué yo puedo decir de una de mis alumnas que escribe bastante bien rápidamente ahí en CITES? Que dice, ¿sabes qué? Yo te lo reviso, pero ahí está tu información, es tu trabajo. O sea, ahora sí es tan valioso tu trabajo que la verdad yo no quiero involucrarme. Te puedo sugerir, pero tu historia es muy tuya y úsala y sácale provecho y respalda y no la publiques. Públicala cuando ya tengas un derecho de autor, porque va a haber muchos mañosos que te van a publicar y la van a hacer suya. Es una historia muy buena, la está escribiendo el muchacho, está por terminar. Es un cuento bastante bien logrado. Yo le sugerí que lo pudiera en ese tiempo, esos meses, para que en el mes de mayo, junio, la pudiera mandar un concurso, que es el concurso más importante de cuentos. Ver hasta dónde se puede llegar pues, por ese tipo de idea de muchachos, ahí tienen la evidencia concreta de cómo puede ser un círculo de lectura y hasta dónde pueden ustedes también ir decorando en sus propios participantes de este tipo de contenidos. Avancen por favor y envíen más que pueden ya para el cierre de la siguiente semana, el siguiente miércoles. La estructura ya está en el correo, de ahí la pueden utilizar. Yo les puse ahorita nada más el título, el objetivo y el plan, un poco acercarme a una actividad. Pero ahí vienen más detalles que le pueden ustedes ir enriqueciendo. Pueden basarse también en modelos de fomento a la lectura de otras instituciones, de escuelas primarias, de eventos, de instituciones y más, para que de alguna forma su plan quede hermoso. Dale, muchas gracias y no, ya sé que eso. Una vez yo había hecho Gracias. así que uno leyera y uno Por favor. Está estructurado nada más, pero se me llegó todo de la máquina que voy a comprar. Está bueno, ok. Esto es lo que Está bueno. ¿Y qué más? Pero el profe lo hizo porque estaba un amigo que tocaba los acordeones y otro que tocaba el requinto. Entonces, ellos dos acoplados, uno tocaba en el empiezo de la canción y otro tocaba otro pedacito y volvía a entrar el acordeón y ya antes de la cantada seguía el requinto.